Ya llegamos al módulo 10 de negociación y cierre de este glorioso curso que estamos haciendo hace ya 10 semanas y quedan 2 semanas por delante. Lo que nos toca hoy es responder a 19 preguntas. Vamos a tratar de dar alguna respuesta más o menos útil y como hacemos siempre, empiezo contándole cuáles van a ser las preguntas. Vamos a empezar hablando sobre los modelos y las plantillas descargables de la clase número 10. Voy a achicar mi carita para no molestarles lo que dice el texto. Después vamos a repasar un poco los comentarios. Vamos a ir sobre el proceso de negociación, que va a ser el primer gran tema. Vamos a responder cómo influye el documento de reserva en la negociación y cuáles son las ventajas de tener 4 copias como se menciona en el módulo. Qué estrategias se pueden utilizar para manejar grises en la negociación, como el lugar de escrituración o la designación del escribano. Cómo adaptar las 13 variables de negociación mencionadas en el módulo a mercados diferentes al argentino, qué impacto tienen los usos y costumbres en las decisiones de negociación y cómo abordarlos cuando las partes tienen expectativas distintas. Segunda parte, cómo funciona la estrategia del prearranque, entre comillas, y por qué es importante comenzar con aspectos positivos. Segunda, esta parte de estrategias específicas, qué es el efecto ancla y cómo se puede utilizar de forma efectiva en las negociaciones inmobiliarias. La tercera, cuándo y cómo es adecuado plantear un ultimátum en una negociación sin arriesgar el cierre de la operación. Y la cuarta, cuál es la importancia de tomar tiempo para el cálculo exhaustivo y cómo afecta la percepción del cliente en la negociación. Tema número 3 es sobre el manejo de variables y conflictos. Vamos a hablar de qué pasos seguir para garantizar que todas las variables de negociación estén completamente cerradas ante el refuerzo, cómo manejar conflictos relacionados con el inventario de una propiedad y qué rol juega la documentación en este aspecto, qué técnicas se pueden emplear para negociar formas de pago complejas como cuotas o boletos sin posesión y cómo abordar situaciones donde los compradores o vendedores son inflexibles respecto a variables clave como precio o moneda de pago. Punto número 4, vamos a hablar de aspectos prácticos / emocionales de todo el proceso de negociación, que es de qué manera influye el lugar de la negociación, la oficina del agente, la casa del cliente, etcétera, en el resultado, cómo minimizar el agotamiento del ego en negociaciones largas o difíciles, cuál es la mejor forma de comunicar una mala noticia utilizando la técnica del sandwichito mencionada en el módulo y qué impacto tiene la preparación emocional de la gente en la percepción de autoridad y confianza durante la negociación. Quinto, temática grande, va a ser sobre el cierre y seguimiento, cómo se puede hacer sentir victoriosas a ambas partes al finalizar una negociación y por qué es importante, cómo implementar estrategias de seguimiento después del cierre para fortalecer la relación con las partes involucradas y qué rol juegan los pequeños detalles como las gomitas de colores en la organización y éxito del cierre. Después vamos a hablar, como siempre, del Lean Startup que cruzó todo el curso. Les voy a pedir perdón porque mencionamos a Liti como si estuviese vigente, básicamente porque grabamos los módulos hace un tiempo y como nos llevó unos meses a editar los módulos y el contenido, terminan saliendo después de cambios lamentables que nos hacen que el contenido esté mal. Obviamente menciono el ITI porque lo grabamos antes de la derogación del ITI que se sucedió hace poco. Les pido perdón ahora, les voy a pedir perdón después. Y vamos a cerrar con la invitación a ver el módulo 11 que va a salir este viernes como siempre. Así que vamos a comenzar con las primeras preguntas. Hoy creo que va a ser algo no tan largo como otros módulos delirantes. Bueno, repasamos juntos los modelos y plantillas. Si ustedes van a uno de los videos, por ejemplo este es el módulo 10, van a ver que en la descripción del video tiene acá modelos y plantillas descargables de la clase número 10. Hacen clic y sorprendentemente en un acto totalmente delirante porque estamos dementes mal del cerebro, les regalamos todos nuestros procesos y nuestra documentación, nuestras fichas, nuestras plantillas, sin siquiera pedirles un mail en el medio. Por lo tanto, acá como siempre hago un parate, un segundito. Si le ven valor a estos videos, por favor compártanselo a otro inmobiliario, refiérannos personas a que consuman este contenido que es totalmente gratuito. Nos salió miles de dólares de este curso, lo estamos regalando, estamos demente mal y encima le regalamos todos los procesos completitos de lo que hacemos nosotros en inmobiliarios. Y otro pedido en este punto del video, en el minuto 4, es que si ustedes le ven valor a estos videos y no tienen con quién referirnos el contenido, no sirve si en los comentarios pueden dejar un super thanks, que son los comentarios con guita, que no tiene por qué ser un monto que les represente algo a ustedes, sino con tan solo 10 pesitos por Mercado Pago, que lo podés hacer acá abajo. Eso le dice al algoritmo de YouTube que este video es útil y YouTube nos da más impresiones del contenido con colegas inmobiliarios a los cuales queremos llegar. ¿Está bien? Muchas gracias y vamos al contenido. Los que les compartimos en el módulo 10 son, primero, lo que nosotros llamamos la ficha de negociación, que acá la voy a mostrar un poquito, pero primero quiero contar el contexto de por qué nosotros hicimos esta ficha de negociación, y la razón por la cual hicimos fue para tener como una especie de checklist y no olvidarnos temas
que todos estos temas se mencionan en la reserva en sí misma, ¿está bien? Pero a pesar de que se mencionan en la reserva en sí misma, o en el refuerzo, o en la seña, nosotros tenemos, cuando tomamos una reserva, el sobrecito donde poner la plata con el sellito y no sé qué, por otro lado, este documento que les estoy mostrando en pantalla, y por otro lado la reserva que les mostré en el módulo anterior. ¿Cuál es la magia de esto? Que vos acá vas a ir repasando todas y cada una de las cositas. Es decir, ¿la propiedad está ocupada? Sí, por un inquilino, sí, por el propietario, o no, no está ocupada. ¿Quién es el oferente? Los datos de contacto. ¿Y te parece una boludez volver a anotarlos acá cuando lo tenés en el refuerzo? Sí, volver a anotarlos, porque acá quizás pones el celular verdadero de la persona, el email verdadero, y quizás pone los datos laborales en el documento formal de la reserva de la persona, ¿está bien? Después monto de la oferta, moneda de pago, forma de pago, monto de escrituración, lugar de firma, designación del escribano, adicionales como el inventario, impuestos de sellos, la posesión cuándo se va a dar, la fecha tentativa de escritura, la fecha tentativa de boleto, la fecha tentativa de refuerzo, y esto debieran completarlo en base al pedido, al deseo, a la intención del oferente, del comprador. Si ustedes saben que el refuerzo, no se puede hacer la semana que viene porque el propietario va a estar de vacaciones, ustedes pueden en la reserva decirle que no se va a poder hacer, pero si la intención del oferente es plantear eso en el documento, listo, ustedes ponen acá fecha tentativa de refuerzo, el comprador quiere el, 28 de noviembre, ¿está bien? Y listo, y lo ponen acá. Porque esto es lo que el oferente pretende, lo que el oferente quiere. ¿Por qué van a actuar cada una de estas en este documento simple? Además de para no olvidarse nada y que funcione como un checklist, como dijimos en el módulo, los obreros que tienen más accidentes son los más experimentados, porque ya en teoría saben hacer todo, entonces al no usar checklist tienen más accidentes. Los pilotos, ¿por qué usan un checklist? Justamente para no olvidarse, porque casi todo vos lo sabes por default, pero al hacer un checklist no te vas a olvidar de nada. O sea que eso ya es un gran valor, pero más allá de eso, cuando avance y ya se haya ido la persona, a ustedes les queda este documento, y con este documento les va a ser mucho más fácil armar las estrategias que mencionábamos en el curso. ¿Está bien? Decir, che, moneda de pago, listo, nos pusimos de acuerdo. Lo que quiere el oferente es lo mismo que quiere el propietario vendedor. Forma de pago, lo que ofrece el oferente es lo mismo que quiere el propietario vendedor. Lo mismo, lugar de firma, designación del escribano, lo que sea, es lo mismo que quiere la otra parte de no sé qué. Entonces, bueno, si esto les resulta como una guía para después poder agarrar las tres cosas que recuerden, por ejemplo, el sanguchito de las buenas noticias era una buena noticia, una mala noticia y una buena noticia. Bueno, quizás tienen, forma de pago y el lugar de escrituración como buenas noticias y el precio como mala noticia. Entonces, al repasar esto, van a encontrar más fácil, pueden resaltar en colores lo que ya está acordado, lo que está por acordarse y qué sé yo. Y de esa forma se van a evitar problemas en el futuro y el proceso de cierre va a ser mucho más fácil si la negociación cierra con un refuerzo o con la seña efectiva. Después en la segunda y en la tercera página van a encontrar dos documentos, uno que habla de qué acordar con la parte compradora de tu propiedad, dice 13 variables a negociar, y acá se entiende, ¿no? Que dice qué acordar con la parte compradora de tu propiedad, por lo tanto esta es una ficha para la parte del propietario vendedor, y la otra ficha dice que acordar con la parte vendedora, por lo tanto es una ficha para la parte compradora. ¿Está bien? Entonces le dan esta ficha, arman la suya propia, adaptada en base a esto, pero lo que ustedes quieran, y adaptan estas 13 variables, tipo operación, monto de oferta, moneda de pago y todo lo que está acá, gasto de escrituración, lugar de firma, impuesto de sellos, estudio de título, fecha de tentativa, horario de escribanía, designación del escribano. Es información de sumo valor, entonces esto le va a agregar mucho valor, en este caso al comprador. Bueno, se lo entregan, lo hacen una personalizada a ustedes y se lo entregan en cada visita. Aunque no reserve, ¿está bien? Y si reserva, mejor aún lo hacen para lo que estamos diciendo ahora. Y después en la página 4 y 5 van a encontrar en la cuarta un checklist con 10 documentos para la escribanía, que esto de vuelta, una de las preguntas era cómo adaptar los procesos de Argentina a otro país. Muy simple, o sea, nosotros le estamos dando el video del módulo en sí mismo que explica cómo hacemos todas las cosas nosotros. Después además les estamos adjuntando gratis estos checklists, estas tipo documentos modelo, los templates, hasta la reserva entera redactada. Bueno, no hay más que ver si cada una de estas cosas aplica a su país o no. Por ejemplo, el reglamento de copropiedad quizás no existe, hay otro tipo de contrato entre diferentes condóminos que comparten la propiedad de un bien horizontal, por ejemplo un edificio, y listo, ponen ahí y adaptan el documento, pero mantienen esto de los decálogos y todo lo que fuimos explicando en el curso. Y la última son 10 cosas para llevar el día de la firma, que esto no solo yo propongo
que lo use el inmobiliario mismo antes de salir de su casa, va tildando todo, sino que de estas 10 cosas, lo que no tiene, le manda un mensaje, por ejemplo, al comprador y le dice, no te olvides, por favor, que tenés que llevar la escritura en original porque todavía no se la entregaste a la escribanía, no te olvides de las llaves ni de, no sé, tal cosa, el dinero de la seña, porque la seña te la llevaste vos, ni tampoco el documento de la seña. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo el día de la escritura, lo que sea. Y son 4 cosas, le mandan un checklist un día antes, el mismo día. Y ya está, va a salir todo perfecto si hacen estas cositas simples. ¿Está bien? Cierro esto y volvemos ahora sí a las preguntas. Leo un poco los comentarios que había en el video del módulo 10. Dice, estimado Santiago, estoy llegando al módulo 10, tu masterclass, y lo único que puedo hacer es agradecer tu generosidad. Tengo varios profesores, varias profesiones, mediador, abogado, martillero, economista. Amigo Alberto estudió un montón. Te debo felicitar por tu orden y facilidad para resumir de manera brillante todo el proceso. Muchas gracias. Y acá está lo que decía en los Super Thanks. Se ven así, 100 pesitos acá. Ivo colaboró con el algoritmo de YouTube. Daniel colaboró con 500 pesitos para el algoritmo de YouTube. Y acá KDH se la jugó con 1000 pesitos para el algoritmo de YouTube. Son 2 preguntas las que había acá en los comentarios. Una dice, pregunta, entiendo el ITI había sido eliminado. ¿Por qué lo mencionás? Lo menciono por error porque estos módulos los grabamos antes de que se derogue el ITI, y como nos llevó meses editar los videos y unir todo el contenido y que quede lindo como lo terminaron viendo, bueno, decidimos mantener los errores y salir igual, como siempre digo en todos los videos, por filosofía hecho es mejor que perfecto. No somos perfectos, pero nadie hace más contenido que nosotros justamente porque cometemos errores. Y la otra comentario barra pregunta que estaba acá es, che, impecable como siempre, pregunta para el Q&A. ¿Te ha pasado a vos o a alguien de tu equipo si ceden en honorarios durante la negociación, pero en un escenario particular, una propiedad con ticket muy alto, por ejemplo, donde pudieses perder una comisión enorme por $1000 o $2000? ¿Es totalmente no recomendable o hay que aplicar sentido común? Muchas gracias. Bueno, a nosotros claramente nos ha pasado de ceder comisión muchas veces. Por eso la comisión promedio nuestra es muy por debajo de lo que tendría que ser. También porque nosotros, por ejemplo, cobramos 3% al propietario vendedor, empezamos ahí siempre, y después otro tanto al comprador, si es en provincia 3%, si es en capital 4%, pero después compartís con otras inmobiliarias. En consecuencia, yo comparto 2% en capital, me queda 3 más 2, 5%. Si comparto en provincia es 3 y 3, me queda solo 3. Entonces ahí va a depender de la situación, como bien vos decís, pero lo que yo digo en el video y lo que yo creo de verdad y que no siempre aplicamos es una operación, si es de ticket alto, como vos estás poniendo ahí, no se va a caer por $1000 que vos tengas o no tengas que ceder. Lo más probable es que no. Si vos querés ceder esos $1000 para evitarte dolores de cabeza, para evitarte problemas y para resolver situaciones, no tanto por la guita en sí misma, sino, por ejemplo, no se ponen de acuerdo para mí, vos tenés que ceder de esta forma, voy a decir ahora, pero es debatible, obviamente, cada uno piensa lo que quiere, y es, si se están peleando por $10.000, vos no tenés que meterte ahí como, che, dividimos la diferencia 3, 3 y 3, yo pongo 3, vos pones 3, vos pones 3. No, eso es error, mal, nada que ver. ¿Por qué? Porque en una operación de 500 lucas no se va a caer la operación por tus $3.000. Y estás regalando $3.000, que es un montón de plata descontrolada. O sea, no tiene sentido. Sin embargo, hay casos donde no se ponen de acuerdo por una variable que pareciera ser no monetaria, como el lugar de escrituración. Quizás uno quiere escriturar en el Banco Galicia del microcentro y el otro quiere escriturar en el Banco Galicia también, pero de Palermo. ¿Está bien? Entonces ahí quizás vos sí podés meterte de forma no monetaria, pero poniendo guita, diciendo, ¿les parece si yo pago un camión de caudales que asegura el dinero del punto A al punto B y escrituramos, no sé, una parte acá y la otra parte acá y nos movemos con el camión si quieren, o directamente va una parte acá, chequea no sé qué cosa y resuelven una situación, ¿está bien? Poniendo quizás en esa resolución $1.000, porque ponen 500 en el camión de caudales y 500 en el servicio de verificación de dinero, porque quizá una de las partes no quería cobrar en efectivo, tampoco lo quiere depositar porque no es su banco, el banco en el cual tienen que escriturar o lo que fuese. Bueno, pagan el servicio de verificación de dinero y el camión de caudales, lo pagan ustedes de su propio bolsillo, pero resuelven la situación. No están diciéndole a la gente, yo puse 500 y 500 y por eso se está haciendo la operación. No les importa nada, se están yendo con una variable no monetaria. ¿Está bien? Ahí le veo mucho más sentido y esa es la que nos gusta más hacer a nosotros. A veces hay que ceder, a veces hay que ceder.
está bien, pero más que nada en estas situaciones no monetarias, donde por situaciones que parecen difíciles de resolver, pero que vos como experto debieras saber cuál es la respuesta. Es si Menganito no quiere cobrar en efectivo, bueno, más allá de lo obvio de decirle, che, ¿te parece que escrituramos en tu propio banco? Y te pagan en efectivo, vos te depositas y hasta que no te depositas no se firma la escritura, ¿te parece? Te acompaña la otra parte a depositar a tu cuenta y listo. O esto que dije antes. Che, servicio de verificación de dinero, te van a dar un papelito con todos los números de serie garantizando de que la guita que recibiste, guita posta. Después cuando la termines usando dentro de un mes, vas a ver tipo chequeado vos mismo que eso era así. Y si no, tienes la garantía del servicio ese que contratamos nosotros. Entonces ahí resolvés una situación que quizás es difícil de resolver. Por la guita en sí misma no la veo. Y cuanto más alto el ticket, menos la veo. También tiene más sentido que vos en una operación, perdón, de quizá 30 lucas, donde la comisión es el 3%, son $900 si no me acuerdo, si no me equivoco. Bueno, quizás ahí tenés que ceder $200 porque si no la operación no se hace porque de verdad no tienen dónde sacar los 200. Eso es más probable a que en una operación de $300.000 falten $2.000, ¿está bien? Entonces, guarda con esto, las operaciones no se caen por 1.000 o 2.000 que tiene que poner el inmobiliario, así que traten de no ponerlos. Bueno, sobre el proceso de negociación teníamos las siguientes preguntas. ¿Cómo influye el documento de reserva en la negociación? ¿Y cuáles son las ventajas de tener 4 copias como menciona en el módulo? Bueno, ¿cómo influye el documento de reserva? No voy a hablar demasiado de esto porque el documento de reserva es la parte formal, lo que tenés que hacer sí o sí. O haces una reserva o haces una seña. La reserva es un dinero que el oferente le da al inmobiliario y la seña es un dinero que el oferente le da directamente al propietario vendedor. ¿Por qué a veces se prefiere una reserva a una seña? Porque de esa forma vos no le das la plata al propietario vendedor. Y si el día de mañana pasa un quilombo, vos tenés la plata en tu poder para dársela a la otra parte, que si no, el otro quizás ya se la gastó, porque quizás el otro iba a comprar otra propiedad y usó esa reserva para hacer otra reserva, y ahí ya entras en un quilombo que no se resuelve nunca más. En cambio, si la plata te la quedabas vos, le dabas la plata al otro y el quilombo se resolvió. Especialmente si le decís al otro, che, no te cobro la comisión porque la operación no se realizó y ya entiendo que sos un estúpido que te ha repetido lo que sea, pero quizás ahí se des la comisión porque la operación no se realizó, le das la plata del otro como multa, como decía el documento, y salís tipo ileso, ¿está bien? Pero entonces el documento de reserva es la parte formal. ¿Cómo influye? Y es clave, si no, no se puede hacer. Pero bueno, voy a responder la segunda parte, que es lo de las 4 copias. ¿Por qué decimos de las 4 copias? Podrían ser 3, podrían ser 3. ¿El mercado opera con 3 o con 4? El mercado opera en general con 3. Para mí es una boludez, es mejor con 4. ¿Por qué? Porque las 4 son tipo, el oferente viene y te firma un documento. Sí o sí te tenés que quedar una copia a vos como inmobiliaria porque él es tipo lo que te están diciendo, che, oferto tal cosa. Y te la tenés que quedar vos, porque si después pasa algo con cualquier problema, eso es la forma en la cual vos te vas a defender. Vos inmobiliaria, no como una de las dos partes. Después otra copia se lo tiene que llevar el mismo oferente, firmado por vos mínimo, y por vos y por él idealmente, pero por vos mínimo porque el documento también dice que la persona está dando $1.000 en concepto de reserva. Entonces si no, el oferente no se lleva un documento que dice que está dando esos $1.000, ¿está bien? Entonces ahí ya tenés 2 sí o sí. Y después empiezan los otros que van y vuelven, ¿está bien? Una copia se lo tendrías que dar al propietario vendedor con la firma del oferente, porque si pasa algo, el propietario vendedor tiene la firma del oferente en algún documento. Esto también, muchos operan pésimo y no te dan esto. Y después la cuarta copia tiene que, la firmó el oferente cuando hizo la oferta, va al propietario vendedor, el propietario vendedor la firma y tiene que volver al oferente, para el oferente tener ese salvaguarda. ¿Y cómo podrían ser 3? Bueno, podrían terminar quedando 3 porque cuando vos tenés la cuarta, la tercera, la que se llevó el original, o sea, el oferente se llevó originalmente, que hablaba de los $1.000 que te estaba dando, bueno, esa ya no tiene valor cuando el oferente ya recibió una con la firma de la inmobiliaria, su firma y la del propietario vendedor, ¿se entendió? Entonces, ese es el jueguito por el cual nosotros proponemos 4 copias y documento de reserva. Sí o sí vas a tener que hacer, no veo la lógica de por cómo influye la pregunta. Segunda parte. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para manejar grises en la negociación como el lugar de escrituración o la designación del escribano? Esto lo vimos en el módulo. Básicamente todo es quid pro quo, tipo si vos vas a ceder algo, que el otro ceda algo, si el otro cede algo, como que sea un ida y vuelta, no que vos cedas y después veas si el otro cede algo, error gravísimo, y nunca dar la primer gran concesión, ¿está bien? O sea, no ser el que da la primer gran concesión en el lugar de escrituración, ni tampoco ser el primero en dar la primer gran concesión en otra cosa. Designación del escribano es más por usos y costumbres, en general lo pone el
comprador, y quizá por este lado viene la pregunta del gris. Estoy interpretándola a vivo, que es, a veces hay grises en que la designación del escribano lo pone siempre el comprador, el potencial comprador. Pero cuando es una obra nueva, por ejemplo, el escribano lo pone la desarrolladora. Entonces ahí el comprador está más entregado. Por eso es tan importante chequear bien quién es la desarrolladora de un proyecto. Entonces ahí en esos grises, quizás la estrategia es también, por ejemplo, en escribanía, decir, che, yo como comprador pongo un escribano a que curiosee un poco los papeles para ver si está todo bien y que hable con el otro escribano interviniente. Estoy dispuesto a pagar un poquito más de honorarios, pero me garantizo 100% que la operación se hace como yo pretendo que se haga. ¿Está bien? Entonces puede ser una estrategia, básicamente como inventar cosas nuevas, porque siempre hay un escribano interviniente y va a haber uno igual, pero quizás pones uno más como para chequear que no viene para nada mal y genera confianza en el potencial comprador, que es lo más importante, pues es un negocio de confianza. Tercera pregunta, ¿cómo adaptar las 13 variables de negociación mencionadas en el módulo a mercados diferentes al argentino? Ya lo hablamos. Para mí el proceso se adapta copy-paste, no tiene magia. En los módulos nosotros contamos cosas totalmente copy-pasteables, es decir, copiables 100%. Todo, la estrategia del sanguchito de buenas noticias, que esa estrategia es la que usa Ryan Serhant en Nueva York, de ahí la sacamos básicamente. Lo que dijimos siempre del quid pro quo, que lo he sacado de libros de negociación, lo de no dar la primer gran concesión, todas esas cosas son totalmente copy-paste. Y después la parte legal de tipo el documento de reserva, la ficha de negociación y todas esas cosas, les estamos dando los documentos modelos justamente para que los adapten. Pero si vos tenés el documento de reserva, que lo vimos en el módulo 9, y por otro lado tenés la ficha de negociación, que la vimos en el módulo 10, adaptás esas dos cosas y quizás rápidamente sos el mejor que está operando en ese mercado en el cual nadie está haciendo nada profesionalmente. O sea que para mí esto es como el puntapié inicial para hacer las cosas de una nueva manera y marcar una diferencia de verdad en el mercado en el cual vos estés operando. Cuanto más chiquito sea el mercado, más fácil va a ser marcar la diferencia, pero menos guita va a haber en el mercado. Aunque sea, perdón la repetición. Hoy a la mañana hablaba con un amigo de esto de, che, los inmobiliarios de no sé dónde se están forrando. Sí, se están forrando porque no tienen competencia, no porque el mercado sea muy grande. Está bien, porque quizás hay 100 inmobiliarios, 98 se están rascando el higo y hay 2 que están dejándolo todo y esos 2 se están llevando toda la plata del mercado. Y los otros 98 están haciendo alquileres, administración de alquileres y administración de consorcios. ¿Está bien? Entonces, todo depende. En los mercados que son más grandes hay más competencia. El ejemplo extremo es Nueva York. Nueva York hay un montonazo de guita en comisiones y un montonazo de competencia. Todas las redes inmobiliarias van a pérdida, y esto es un dato que ustedes lo pueden googlear, dato interesante que no tiene que ver con esto, pero si ustedes, no sé, por ejemplo, se meten ahora en Google Finance, pueden ver cómo le va a las inmobiliarias, por ejemplo, a Remax Holdings, lo acabo de entrar en un segundo, ¿no? Ponen year to date, está más o menos mantenida la acción, pone 5 años, 5 años va 65% abajo Remax y en el máximo histórico va 57% abajo desde que empezó a cotizar en octubre del 2013. Estamos en noviembre del 2024, 11 años perdiendo plata. Está bien, la capitalización bursátil de todo Remax es 239 míseros millones de dólares, toda la empresa entera. Y esta es la operación en todos los países, 239 millones de dólares, y no estamos en el mínimo. Fíjense que el mínimo estuvo acá a 7 dólares la acción. O sea que 7 dividido 13, estaba mucho menos que ahora, tipo 46% menos que ahora. Entonces vos tendrías que hacer 54, 0.54 por 2.39, llegó a estar 130 millones de dólares todo Remax. ¿También por qué pasa esto? ¿Porque no hay plata en Estados Unidos por ser ganada? No, porque la competencia es bestial. O sea, hay un montón de modelos muy buenos compitiendo, matándose y reventándose el margen. Porque si ustedes van acá abajo al estado de resultados, van a ver, por ejemplo, septiembre de 2023 perdió 60 millones de dólares. Diciembre de 2023 perdió 10 millones de dólares. Marzo de 2024 perdió 3 millones de dólares. Junio de 2024 acá ganó 3 millones de dólares. Septiembre de 2024 ganó 966 mil dólares. Esto es la empresa entera, en el mundo entero. ¿Está bien? Voy al anual estado de resultados y me da 2021, perdió 15 millones, 2022 ganó 6 millones que no existe, y 2023 perdió 69 millones. Es demencial. Fíjense los números acá, o sea, es demencial. Y esto es por la competencia bestial que hay. Así que todo es adaptable, fíjense cómo. Vamos con la última. ¿Qué impacto tienen los usos y costumbres en las decisiones de negociación y cómo abordarlos cuando las partes tienen expectativas distintas? Para mí, usos y costumbres, y lo que mencionamos alguna vez de esto de apalancarse en las normas de tu propia red y decir, por ejemplo,
¿Por qué? Por ejemplo, si vos tenés tu propia inmobiliaria o estás adherido a una red inmobiliaria como la mía, que es de inmobiliarios.com, donde no, tenés mucha libertad, y al tener mucha libertad es quizás más difícil justificarse con las normas de mi red inmobiliaria, no sé qué, pero si estás en una red que te impone marca, desde marcas más onda franquicia como Rimax o marcas más menos conocidas como Lepore, bueno, si estás en una red que te impone marca, vos podés decir, che, desde mi red no me permiten captar una propiedad sin exclusiva, y en la negociación ya puedes apalancarte en las normas de tu red. No me permiten cobrar 2% de comisión, sí o sí el mínimo es 3%, listo, tenés algo para apalancarte ahí. Esto se usa igual que los usos y costumbres. Es si te beneficia hacer referencia a algún uso y costumbre, como por ejemplo en Buenos Aires, el impuesto de sello, que es un impuesto local, se cobra mitad y mitad entre comprador y vendedor, a pesar de que no tiene sentido lógico. ¿Por qué? Porque el impuesto de sello se determina la base imponible en relación al estado tributario del potencial comprador. Si el comprador no tiene otras propiedades, va a pagar menos impuesto de sellos o nulo impuesto de sellos. Y en otras situaciones va a pagar mucho más. Y sin embargo, el monto que dé se divide en mitad y mitad. ¿Eso tiene sentido? No tiene ningún sentido. Después, por ejemplo, el uso y costumbre, que sí tiene sentido, es que los impuestos nacionales, que ahora, por ejemplo, quedó solamente impuesto de la ganancia celular, recae totalmente sobre el propietario vendedor, que es sobre quien se calcula la base imponible y la alícuota y todo. ¿Está bien? Entonces ahí tiene sentido y es el uso y costumbre. A veces, cuando el sentido no es ninguno, o sea, es una ridiculez total como el impuesto de sellos, y quizá ahí te atajas con el uso y costumbre. Si yo ya entiendo que esto no tiene sentido, pero es el uso y costumbre. Y a mí defender esto del otro lado, si vamos en contra de los usos y costumbres, me va a costar mucho por esto. ¿Está bien? Creo que va por ese lado. Estoy yendo para atrás, parte número 2. Sobre estrategias específicas tenemos que meterle porque yo en breve tengo que dar una charla y tenemos poco tiempo. Así que vamos, primero cómo funciona la estrategia del prearranque y por qué es importante comenzar con aspectos positivos. Lo que decíamos en el módulo es que toda negociación debiera empezar antes de la negociación tirándole flores o hablando de cosas optimistas para poner al potencial oferente y potencial comprador en un estado lo más optimista posible. ¿Está bien? Quizá la persona viene totalmente pesimista, pero lo más probable es que ya tenga cierto nivel de optimismo, por eso está comprando, ¿no? El que es más pesimista en general vende. Justamente ayer estábamos hablando de este tema de en qué momento es momento de comprar en Argentina, en qué momento es momento de vender, y depende mucho eso, de quién esté comprando y quién esté vendiendo y por qué están comprando y por qué están vendiendo. Bueno, este prearranque lo que trata de hacer es aumentar el optimismo del potencial oferente al hablar de aspectos positivos de la vida en general y no de la negociación en sí misma. Porque lo que decíamos es el prearranque, es hablar de cosas buena onda de la vida, y lo que después comienza la negociación es empezar con los acuerdos generales. Ya no tanto los aspectos positivos, sino los acuerdos generales. Si estamos de acuerdo en esto, y acá, con cada acuerdo buscas el sí. Entonces empiezas con aspectos positivos y después en la segunda parte de la reunión vas con, che, ¿estamos de acuerdo que impuesto de sello se pague mitad y mitad? El otro responde, sí. ¿Estamos de acuerdo que se escriture en el Banco Alicia de Avenida Rivadavia no sé cuánto? Sí. ¿Estamos de acuerdo que no sé qué? Sí. Te tiró 3, 4 sí, y después de la parte buena onda del prearranque, bueno, ya vas a estar mucho mejor verdaderamente para lo que viene después. Segunda, que es el efecto ancla y cómo se puede utilizar de forma efectiva en negociaciones inmobiliarias. Querría ver si tengo, porque esto es épico. Yo di una charla TED en su momento lejanísimo en el tiempo, que la estoy buscando ahora, a ver si la tengo para poder mostrarles un poquito. No la tengo, es tremendo esto. Fue una TEDx Tenaris, hablando exclusivamente sobre el efecto ancla en el 2013, hace sorprendentes 11 años. Y lo que hacía en esa charla del efecto ancla era dividir a la audiencia. Lástima que no lo tengo, dividir a la audiencia en que eran 400 personas. 200 personas tenían un número abajo de su butaca, un número chiquito, y 200 personas tenían un número alto. Un número totalmente random que no tenía que ver nada con nada. Y después yo lo que les preguntaba es, che, ¿a qué edad murió Rivadavia? O algo así, presidente argentino, ¿no? Para que no tiene contexto. Les preguntaba a qué edad murió Rivadavia, algo indescifrable, y los que tenían el número más chiquito en promedio decían un número más chico, y los que tenían un número grande abajo del asiento decían en promedio un número más alto. Y eso es exclusivamente por el efecto ancla. Si yo te digo 200 y después te digo, ¿cuánto pensás que vale este cuaderno en dólares? Y me vas a decir probablemente, no sé, 8.
Y el que le dije 2 antes de que me diga el precio, probablemente diga 3 o 4 o 5. Entonces, esto es bizarro. ¿Por qué? Porque este efecto ancla y otros sesgos cognitivos, lo que se terminó comprobando con el tiempo fue que cuanto más ridículo se hace, igual funciona, no pasa nada. O sea, porque al principio el efecto ancla era como si tenía algo que ver con la negociación, obvio que pareciera ser que te ancla. Pero acá lo difícil de cómo hacerlo de forma efectiva, que es parte de la pregunta, es que si vos te vas muy de mambo con lo que abre una negociación, la negociación puede ni empezar, que es lo que muchas veces sucede, de que vos tenés una propiedad publicada en $100.000, que de verdad vale $100.000, si el interesado quiere empezar en 70 porque escuchó una charla TED de un papanata hace 11 años que decía que el efecto ancla funciona y quiere empezar en 70 para anclarlo nada más, pero después está dispuesto a cerrar en 92, pero quiere empezar en 70 solamente para anclarlo, bueno, muy probablemente el inmobiliario le diga no te tomo la reserva ni podemos empezar esta negociación. Entonces ese es el juego de cómo usarlo efectivamente. El efecto ancla es, vos con el número que inicies una negociación va a funcionar como un ancla de la negociación. Pero si te vas muy al demonio con ese inicio, no va a empezar la negociación. Entonces tenés que encontrar el sweet spot, y no hay una respuesta correcta para esto, entre el número que te permita empezar una negociación y que sea lo suficientemente bajo como para anclar la negociación lo más baja posible. No lo más bajo en general, pues si no diría cero, oferta $1. Nadie te va a tomar en el extremo, es fácil entender esto, ¿no? Te falta $1, nadie te toma la reserva, no empieza la negociación. Propiedad de $100.000 que está hace 2 años en venta y no la ve nadie, oferta 70, están como quieren, o sea, les parece muy bien. Si la propiedad se publicó la semana pasada y ya tiene 10 visitas presenciales, que es lo que yo siempre cuento acá, que en la buena época de Buenos Aires yo tenía 2017, un mono ambiente, medio Pelardi sobre Coronel Díaz, y me acuerdo patente porque la anécdota fue muy graciosa, que empezó la publicación, me llegaban consultas, $4.000 el metro, 4.000 del 2017, que ajustado por inflación en dólares, hoy es mucho más. Bueno, y había un montón de consultas, un montón de visitas, y ordené todas las visitas un único día, una tras otra, sin parar. Llego a la primera visita, y el interesado me dice, ponele que estaba, no sé, 127, algo así, porque era un monoambiente a $4.000 el metro. Ponele 127 y me dice, bueno, me interesa, pero no tengo más de 120. Y yo le respondo, si no tenés más de 120 está todo bien, pero lamentablemente yo tengo que mostrar esta propiedad las 8 veces que ya tengo agendada, le muestro el celular tipo Tiki, y si querés, si pasan todas las visitas y no tengo ninguna reserva, te tomo una reserva en 120, pero primero quiero hacer todas estas visitas, así que yo de acá me voy con una reserva en 127 o me voy sin reserva. ¿Por qué? Porque el nivel de interés es muy muy alto. Entonces ahí el tipo me dice, bueno, está bien, yo 127 puedo llegar, vamos con 127, pero ya que pago 127, yo compré en provincia una propiedad, me cobraron 3% en vez de 4 como me querés cobrar vos de comisión, ¿te parece que te pago 3 ya que pagué el 127? A lo cual le respondo, ¿cómo te voy a cobrar 3 si tengo 8 personas en fila interesadas en esta propiedad? Es 4% o nada. Y si no, está todo bien. Yo voy a mostrar las 8 veces y si nadie reserva, está todo bien. Pero es así. Así que el chabón dice, bueno, está bien, 4%. Después de vuelta al pasero, pues eso, por eso fue gracioso. Porque cada cosa era, por ejemplo, los gastos de escrituración. Era, che, bueno, pero podrá pagar impuesto de sello desde el propietario vendedor. Y de vuelta yo le decía, pero no nos estamos entendiendo. Yo tengo 8 visitas. Y obviamente voy a maximizar lo que le puedo sacar a esta propiedad, porque es mi compromiso con el propietario vendedor. Y recién salió la comercialización de esta propiedad. Entonces, ¿por qué voy a negociar ahora si recién salió? Si aguantamos un tiempo y no pasa nada, yo sí voy a negociar. Pero ahora, ¿para qué? Esto gastos es por usos y costumbres. Si te sirve, te sirve. Y si no, no, está todo bien. Bueno, y la persona fue diciendo todo que sí, todo que sí, todo que sí, todo que sí. Lo cual fue realmente sorprendente. Pero bueno, esto es un ejemplo. El efecto ancla tiene sus limitaciones. ¿Está bien? Si usted va a ver una propiedad que está publicada en 100 y tiene 8 personas en fila para verla, y no es el momento para usar el efecto ancla y querer anclar la negociación baja, porque no hay nada para negociar, están regalados, porque hay mucho interés y es un mercado de vendedores, ¿está bien? Lo contrario es un mercado de compradores, nadie está interesado en comprar propiedades, pueden reventar a los propietarios. Eso ya pasó, fue hasta el año pasado en Buenos Aires, 2023. Ahora ya cambió, listo, estamos en otro mercado. Tercera pregunta, ¿cuándo y cómo es adecuado plantear un ultimátum en una negociación sin arriesgar el cierre de la operación? Lo más fácil es lo que dije recién. Un ultimátum tiene sentido si ustedes tienen algo con lo cual jugar. En este caso yo tenía, lo que conté recién, fue uno tras otro ultimátum. Esta vez era como 127 o nada. Y si no está todo bien, la puerta está ahí. Listo, 127. Gastos por usos y costumbres. Si no, la puerta está ahí. Entonces todo fue ultimátums. ¿Pero por qué? Porque yo tenía detrás un montón de espaldas, si querés. Entonces de vuelta a esto del ultimátum, hay que ver bien si ustedes lo pueden aplicar o no. Si ustedes, por ejemplo, tienen una propiedad que es muy bizarra,
no sé, tienen un subsuelo con 200 metros y el departamento arriba tiene solo 50. Estas propiedades existen en Buenos Aires. Bueno, esa propiedad no se la van a vender a nadie, es muy difícil de colocar. Entonces cuando viene uno, el que tiene que poner el ultimátum probablemente sea el comprador, porque el comprador tiene todo el poder de negociación objetivo. ¿Está bien? Pero sin embargo, ustedes poner un ultimátum también les da poder de negociación aunque no lo tengan. Pero tienen que bancarse las consecuencias. Porque ustedes ahí podrían decir, bueno, no, 125 lucas o nada. Yo entiendo que hay muy pocos interesados en mi propiedad, pero yo por menos de 125 no lo vendo. Y literalmente me traes un 124.900, yo no lo vendo. Así que es esto o nada. Después cuando les vuelve el 124.500 y ustedes por dentro quieren venderlo porque son solo $500, tienen que decir que no. Porque ya dieron el ultimátum en 125. Y cuando le den el ultimátum en 125, quizá lo que puede pasar es que el interesado dice, bueno, no, me voy, porque yo llegaba hasta 124.500, inclusive pidiéndole a mi tío, a mis primos y a mi cuñado de Jujuy. Bueno, está todo bien, si no llegás, no llegás. Yo 125 nada. Y si se mantuvieron firmes, quizás, como es una propiedad muy bizarra, que nadie la quiere, quizás por alguna razón ese interesado la quería, porque por suerte, dentro de la desgracia, es que tampoco hay muchos comparables a esa propiedad. Entonces quizás con ese ultimátum lograron hacerse más deseables. ¿Está bien? Tiene un riesgo. Listo. Se fuman el riesgo y está todo bien. Última de este bloque de estrategias específicas es cuál es la importancia de tomar tiempo para el cálculo exhaustivo y cómo afecta la percepción del cliente en la negociación. Lo del cálculo exhaustivo, lo que decíamos, y comparto un poquito más esto, es agarro un cuadernito, que este es un cuadernito de la inmobiliaria inteligente, justamente, y ustedes toman nota de lo que va diciendo la otra persona. Dicen, che, yo llego hasta 120, es que tú entras al lugar, no sé qué, bla, bla. Y después de escuchar todo eso, se quedan en silencio con el 120. De verdad, quizá pueden calcular 120, los gastos de escrituración, el impuesto de sellos, no sé qué, la comisión masiva, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, y les da un número total. Llegan a eso, después de estar un minuto en silencio, el otro en silencio se quiere matar porque nadie puede mantener el silencio. Y después de todo eso, le dicen, no me puedo permitir aceptar esta oferta. ¿Está bien? Esa es la estrategia. ¿Qué genera eso? Que sea más probable, y siempre es un juego de probabilidades, que sea más probable que la otra persona no se ofenda. ¿Está bien? Puede ser igual que se ofenda, pero es más probable que se ofenda si vos le decís no directo. Te está diciendo 120 y vos ya decís, no, por menos de 132 no vende ni pedo. Bueno, sos un impresentable. Porque eso lo que genera es como una falta de respeto con el oferente, ¿está bien? En cambio, si vos te tomás en serio escuchar al oferente, escribirlo, analizarlo y después decirle que no te puedes permitir aceptar esa oferta, va a ser mucho más efectivo. Es más probable que el oferente no se ofenda y después mejore su oferta. ¿Está bien? Ese es el objetivo. Tercera parte, sobre manejo de variables y conflictos. ¿Qué pasos seguir para garantizar que todas las variables de negociación estén completamente cerradas antes del refuerzo? De vuelta, utilizar el documento formal, sea como sea en su mercado. Para nosotros es el documento de reserva o de seña. Y por otro lado, una ficha de negociación, que es la que les mostré al principio de este video. ¿Por qué? Porque con la ficha de negociación vos vas a agarrar variable por variable y vas a ir tildando, pintando de color o lo que quieras las cosas que fuiste acordando. Y una vez que está todo cerradito de verdad, y cerrado de verdad, no es, che, el lugar de escrituración lo define la parte compradora. Eso es una mierda, está mal pensado. ¿Por qué? Porque el día anterior a la escritura, en la parte compradora tiene un poder terrible de hacer caer la operación sin multa. ¿Por qué? Porque el documento dice que él pone el lugar de escrituración. En cambio, si eso lo acordaron antes, como corresponde, como dice la ficha, como dijimos en los videos, como estoy repitiendo ahora en el Q&A, y ponen, porque hay veces que de verdad no se sabe si va a ser en un lugar, no importa, ponen la escritura se va a realizar en este banco, en este banco, en este banco o en este banco. ¿Está bien? En 4 lugares que saben que el propietario vendedor está dispuesto a ir. No importa si la lista es larga y son 4 lugares y parece bizarro definir 4 lugares en vez de ponerlo define el comprador. Lo define el comprador en ciudades latinoamericanas, como es Buenos Aires. Después te puede definir un lugar en medio de un asentamiento sin propiedad privada y sin seguridad. ¿Y que va a ir el propietario vendedor a ir ahí a llevarse un montón de plata en efectivo de un lugar donde no quiere ir? Bueno, no va a pasar. Entonces es totalmente ridículo poner ahí que lo define el comprador. Todo tiene que estar definido, no que lo va a definir Menganito en algún momento. ¿Cómo manejar conflictos relacionados con el inventario de una propiedad y qué rol juega la documentación en este aspecto? La documentación que ustedes debieran agregar si hay un conflicto sobre el inventario es sí o sí poner fotos que se adjuntan
al documento. Entonces en el anexo, o sea, hacer un anexo que tenga todas las fotos y en la cláusula que habla de inventario, poner el inventario que queda, es esto, tiqui tiqui, toda la lista, y se detalla con la foto que se adjunta en el anexo A de la página 3 y 4. Listo. Y después todas las fotos, ¿está bien? Así después no hay problemas. De vuelta, si eso está en la reserva, o si no está en la reserva, pero en la negociación surge y lo ponen en el refuerzo, después del refuerzo no va a haber nada para negociar, ya está todo dicho. No va a haber una intranquilidad, un conflicto, un quilombo constante como pasa en casi todas las operaciones inmobiliarias que no se sabe nada hasta el día de la firma. ¿Está bien? Ese es el objetivo de todo este jueguito. Después, ¿qué técnicas se pueden emplear para negociar formas de pago complejas como cuotas o boletos sin posesión? La técnica por excelencia es el sanguchito de las buenas noticias o de las malas noticias, como le quieran llamar. Básicamente decir, che, conseguimos el precio que nos venía costando. Acordate, Carlos, que lo mostramos 42 veces y este es el primer oferente o el 10º oferente y el primero que paga el precio. Así que buenísima noticia, ya tenemos el precio de $162.000 que vos querías, que es lo que habías pagado en el 2000 no sé cuánto y te quedó como sesgo ahí mental. Bueno, ya lo tenemos, estoy exagerando, no le vas a decir eso al propietario. Pero bueno, tenés buena noticia, tiki tiki. Segunda es, lamentablemente vamos a tener que cobrarlo en 2 cuotas, una del 80% tal fecha y la otra del 20% no sé dónde. Sin embargo, logré que hagamos 2 escrituras por escribanía, no sé qué, bla. Por lo tanto, la segunda cuota la vas a cobrar sí o sí, no sé, alguna cosa. Entonces tenés buena noticia, mala noticia, buena noticia. Lo dijimos varias veces, pero esto es otro ejemplo más de lo mismo. Y la última, cómo abordar situaciones donde los compradores o vendedores son inflexibles respecto a variables clave como precio, moneda de pago. Inflexible e inflexible por 2 podría ser una respuesta, pero en realidad acá si hay mucha inflexibilidad no te va a quedar otra, no te va a quedar otra. No es deseable, pero no se puede hacer otra cosa que dar un ultimátum. Y frente al ultimátum, si el comprador inflexible se quiere ir, está perfecto. Y esta es la misma lógica exacta que si hay hambre que no se note, pero la misma lógica exacta que al momento de la captación. Ustedes si van y proponen, che, yo trabajo con exclusividad al 3% de comisión por 120 días y a precio de mercado, y el propietario le dice, no, yo te voy a pagar 2% sin exclusividad por 90 días para probar, porque mi primo también es inmobiliario y ni en pedo salgo en 100, vamos a probar 125. Bueno, ahí ustedes tienen 2 estrategias. Una es dar un ultimátum de yo no estoy discutiendo, Roberto. Lo que estoy contándote es cómo trabajo yo. Si a vos te sirve, te sirve. Y si no te sirve, está todo bien. Yo te vine a agregar valor a esta reunión, ¿está bien? Entonces, yo trabajo al 3% con exclusividad por 120 días y en precio de mercado. ¿Puedo probar un poquito más de precio de mercado? En este mercado alcista, en este mercado de compradores, ¿puedo permitirme probar 10, 15% más? ¿Querés probar? Lo probamos. Pero tengamos un compromiso de que yo hoy la tasación en noviembre del 2024 la estoy haciendo en 100.000. ¿Está bien? Solo vamos a sacarle 110 si el mercado sube 10%. Puede subir 10%, todo está dado para que suba 10% en este contexto. Pero esto es Argentina, en cualquier momento se rompe una variable macro y bajamos 10% en vez de subir 10%. Y si bajamos 10%, nunca más vas a vender. Entonces el precio de hoy es 100. Podemos probar 110, podemos probar 110. Pero las otras 3 cosas, no te negocio, 3%, exclusividad, 120 días. ¿Te sirve? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿No te sirve? Esto es lo mismo. Se pone muy inflexible algo con respecto a cualquier variable y listo, tienen que elegir si van a ir con un ultimátum o no. Y lo que yo recomiendo es que aprovechen y metan un ultimátum. ¿Es este precio o no es nada? ¿Es dólar de billete o no es nada? Si no te sirve, la puerta está ahí, nos vimos en Disney, chao, fin. Y lo terminan ahí. La cuarta parte era de aspectos prácticos y emocionales, de qué manera influye el lugar de la negociación en el resultado. Lo que nosotros planteamos en el módulo es que ciertas veces conviene jugar de local, es decir, hacer al cliente venir a tu oficina, y ciertas veces funciona jugar de visitante, es decir, vos ir a la casa del cliente. Eso va a depender de cómo veas vos que viene la cosa, ¿está bien? Por ejemplo, si es una persona súper ocupada, que no tiene un minuto para nada, quizás les conviene ir a visitarlo ustedes, pero si es una persona que está muy ocupada, depende qué tipo de ocupación tenga. Si es un empresario súper picante con 300 empleados y ustedes van a la fábrica del empresario picante con 300 empleados, están regalados en la negociación, porque tiene todo el poder de negociar el otro, ¿está bien? Esa es la joda. Pregunta número 2, ¿cómo minimizar el agotamiento del ego en negociaciones largas o difíciles? Esto del agotamiento del ego es una cuestión diaria, ¿está bien? Es lo que decíamos de los jueces en Tel Aviv, que tendían a dar más libertad condicional a primera hora de la mañana y después del almuerzo que a última hora de la mañana o a última hora de la tarde.
Entonces esto del agotamiento del ego es yo tengo como una barrita, una batería cargadita al principio de la mañana que se me va agotando, como se me vuelve a recargar y se me va agotando de vuelta hasta la noche, ¿está bien? Básicamente es la paciencia y la posibilidad de decir que, la probabilidad de decir que no a las cosas. Entonces, ¿cómo minimizar el agotamiento del ego en negociaciones largas? Y diría siempre negociar y renegociar en los momentos que decíamos que eran favorables, que eran esos momentos en los cuales los jueces daban más libertad condicional, que básicamente y es lo mismo que me decía mi jefe de Tenari de cuándo tener reuniones con nuestros jefes para lograr aprobaciones de presupuestos, que era básicamente a primera hora de la mañana o inmediatamente después del almuerzo. Esos son los horarios en los cuales debieran hablar con la otra parte para maximizar la probabilidad de que les den sís y no nos. ¿Está bien? Tercera pregunta de este bloque es cuál es la mejor forma de comunicar una mala noticia utilizando las técnicas del sandwichito mencionadas en el módulo. Creo que quedó claro, no lo voy a responder de vuelta. Es siempre buena noticia, buena noticia. ¿Y qué impacto tiene la preparación emocional de la gente en la percepción de autoridad y confianza durante la negociación? Tiene total y absoluto impacto, pero es muy difícil que cambien su preparación emocional en 2 milésimas de segundos. Por eso lo mejor que pueden hacer, aunque sea una pedorrada, es el famoso y mal ponderado fake it till you make it, que básicamente significa falsealo hasta que lo seas. Y es, al principio, yo entiendo que ustedes no crean que pueden defender el 3% de comisión, los 120 días, la exclusividad, etc. Y al igual que les va a pasar eso, tampoco van a creer que pueden defender el $120.000 o nada, o vamos a tal lugar o nada, o no sé qué o nada, y poder plantear ultimátums porque no les da la cara para hacerlo. Eso lo entiendo. Pero no hay otra que lo hagas. O sea, lo ideal sería que lo hagan y que defiendan el 3%, los 120 días de la exclusividad, aunque no se lo crean, porque de esa forma poco a poco van a ir desarrollando los argumentos y cómo es eso, cómo es esa charla. Yo al principio era chotísimo, claramente. También era chotísimo tasando las propiedades y había hecho la carrera, pero no había aprendido nada, ¿está bien? Entonces yo tenía todas las fórmulas, todo, y después iba y me equivocaba en la tasación. Y iba y planteaba esto del 3%, se me cagaban de risa en la cara, entregaba porcentajes ya desde el momento cero, todo pésimo. Bueno, así son todos. Y lo loco es que al principio no se sabe, o es muy difícil detectar la diferencia entre los muy buenos y los muy malos, porque todos son malos al principio. Pero ¿cuál es la joda de cómo nosotros detectamos a los buenos? Los buenos son los que al principio, a pesar de que son malos en el presente, hacen muchas veces el proceso. Entonces, si yo veo a alguien que los primeros 6 meses de carrera tuvo 100 tasaciones, yo ya sé que le va a ir bien, aunque haya sido un choto en esas 100 tasaciones. ¿Por qué? Porque tuvo 100 veces estas charlas. 100 veces no se la creyó. O al menos 20 veces y después 20 se la creyó un poquito más y después 20 un poquito más, pero igual siguió siendo choto porque empezó muy abajo. Bueno, no importa, si tuvo 100 va a mejorar y le va a ir bien. Entonces la diferencia es hacerlo, más que pensar si te sale o no te sale o lo que sea. Después sobre el cierre de seguimiento, cómo se puede hacer sentir victoriosas ambas partes al finalizar una negociación y por qué es importante. Esto ya lo hablamos, pero básicamente vos agarrás la ficha de negociación, te fijas en qué cositas podés otorgar victorias a la otra parte con creatividad, como vimos en el módulo, pero de vuelta, la ficha la tenés que tener siempre encima para poder recordarle a la otra parte, che, nosotros ganamos esto, ganamos esto, ganamos esto y ganamos esto, pero lo estás viendo en la ficha, sobre las 13 variables de negociación, siempre presente las 13 variables de negociación, eso es clave. Cómo implementar estrategias de seguimiento después del cierre para fortalecer la relación con las partes involucradas, nada más que, una vez cerrado el proceso, meterlas en tu base de relaciones, en tus 5, 50, 100. Si no vieron esto, tienen que volver al primer y segundo y tercer módulo de este curso. Y una vez que están en el 5, 50, 100, hacer el plan sistemático de contacto, al menos el 40-5-5-1, que también está en los primeros módulos de este curso. Y después que juegan los pequeños detalles, como las gomitas de colores en la organización y éxito del cierre. No va a ser al éxito del cierre, el éxito del cierre ya está definido, sino que va a ser a la percepción de valor sobre el inmobiliario en todo el proceso, ¿está bien? Entonces lo que va a maximizar que ustedes estén atentos a los pequeños detalles el día del cierre, como tener cambio en pesos, como tener cambio en dólares, como tener las gomitas de colores para dividir entre los distintos players la guita que se está entregando, y todos esos detallitos, un regalito para el escribano, un regalito para el comprador, un regalito para el vendedor, todos esos detallitos, esto de que dijimos de los checklists, mandarle lo que tiene que llevar un día antes, mandarle de vuelta lo que tiene que llevar el mismo día, llegar 20 minutos antes, presentable, todo impecable. Bueno, todos los detalles del cierre, lo que van a hacer
es maximizar la probabilidad de que les refieran nuevos negocios. Y con esto cierro el módulo 10, que es, este es un negocio de referidos. Por lo tanto, gran parte de lo que hacemos no lo hacemos para vender propiedades, sino para maximizar la probabilidad de que nos refieran nuevos clientes. ¿Está bien? Bueno, esta era la quinta y última parte. Como decimos siempre, sigan el método Lean Startup. Aunque no sean quizás una empresa gigante y sean ustedes solitos y su alma, tienen que tener este espíritu de hacer cosas, medir si funcionan, aprender, volver a hacer, volver a medir, volver a aprender, volver a hacer, volver a medir, volver a aprender, con espíritu iterativo, incremental. Esto de testear y aprender, probando rápido y barato. No estén 400 siglos viendo a ver cómo van a hacer la publicación de Zonapro. Pagan la publicación de Zonapro. Cuando les salga mal una vez, 10 veces van a haber aprendido. Cuando negocien para el orto 5 veces van a haber aprendido. Cuando negocien 20 veces mal van a haber aprendido aún más. Pero siempre con esta lógica de, che, ¿qué es lo que hice? ¿Qué producto lancé al mercado? Lancé este MOOC con estos cuadernitos que dicen la inmobiliaria inteligente, lo que sea. Bueno, mido si funciona. ¿Cómo lo mido? Con estas 3 variables, con estos KPIs, tipo, si me sirve o no me sirve. Con la data aprendo algo y saco una nueva idea que me permite hacer algo nuevo que no es lo que venía haciendo. También en el rubro inmobiliario hay gente que viene haciendo lo mismo hace 40 años y le sigue funcionando. Esto porque el rubro es ridículamente generoso, pero mientras tanto les comieron market share de todos lados a esos que no cambiaron. Así que el que está haciendo esto le va a ir bien. De vuelta, módulo 10, perdón por mencionar el ITE como si estuviese vigente. Lo hicimos por error porque los videos fueron grabados previos a la derogación. Y nos vemos en el módulo 11 sobre crecimiento y liderazgo, que va a salir el día viernes 29 de noviembre. Y sorprendentemente, el viernes 6, que es el siguiente, terminará el curso. ¿Por qué? Porque hasta acá fue el proceso inmobiliario puro y duro, hasta este módulo 10. Si lo hicieron hasta acá, ya como agentes o corredores juniors o empleados que todavía no son dueños de una inmobiliaria, les va a ir perfecto. Y si estos 10 módulos lo aplican, es la fiesta loca de vuelta. Esto tiene mucho valor. Módulo 11 va a ser de cómo nosotros estamos tratando de crecer y cómo estamos tratando de aprender algo sobre liderar, que no sabemos mucho. Y se me apagó la cámara sorprendentemente justo al final. Y después el módulo 12 va a ser de finanzas personales. Muchas gracias. Nos vemos en el módulo 11.